Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. Alemania lleva una semana negra. Los peores temores de Angela Merkel se han terminado haciendo realidad. El lunes pasado, un joven afgano la emprendió contra los viajeros de un tren en el norte de Baviera, cerca de Würzburgo. Fue una cosa espantosa, la recordaréis, un tipo con un hacha que se lió a hachazos con los pasajeros del tren. Bien, esa misma semana, el viernes, otro joven, de origen iraní, mató a 9 personas en un centro comercial de Múnich, también en Baviera. Múnich es la capital de Baviera, para los que no lo sepáis. El sábado, un refugiado sirio asesinó a machetazos a una mujer e hirió a otras 2 personas en Reutlingen, que está en Baden-Württemberg, que es el estado al lado de Baviera. Y ya este domingo, a modo de fin de fiesta, se esquivó la tragedia de puro milagro cuando otro refugiado sirio se hizo explotar a sí mismo a la entrada de un festival al aire libre en la localidad de Ansbach, también en Baviera. Cualquier gobierno ante esta ola de atentados pues lo tendría bastante difícil. De ahí que no hayan dicho ni mu desde Berlín. La Cancillería está callada desde hace días. Ni su portavoz, ni la propia Merkel, ni nadie. El silencio administrativo berlinés es absoluto. Pues bien, es lógico que así sea, porque si cualquier gobierno lo tendría difícil, el de Angela Merkel, tal y como están las cosas, lo tiene prácticamente imposible. Y lo peor, ojo, que podría estar por llegar, ¿eh? Lo peor sería un atentado de grandes proporciones, con decenas de muertos, algo tipo lo de Niza. Hay que tener en cuenta que estos atentados no requieren gran preparación, ¿eh? Acordaos del de Niza. Fue un tipo que alquiló un camión, y no está prohibido alquilar camiones en Alemania, ni coches, ni nada por el estilo. Ya lo expliqué en una contracrónica hace un par de semanas. Hacer este tipo de atentados es muy fácil, facilísimo. Lo del hacha lo puede desterrar, pues, ¿qué os digo yo? El Leroy Merlin o el Leroy Merlin alemán, para que se dejen de vender hachas. Las hachas están para lo que están. Ahora, un desquiciado de estos, un terrorista de estos, las utiliza para lo que las utiliza. Entonces, bastaría que, con un hacha la verdad es que no se puede cometer, en principio, depende de dónde esté uno con el hacha, no se pueden cometer los mismos atentados que con un camión, cierto es, pero sí se puede perpetrar una matanza horrorosa. Entonces, falta solo eso, sí, un atentado de ese estilo, Dios no lo quiera, que suceda algo así, para que el país se ponga al borde del infarto y al gobierno Merkel se quede ya en jaque definitivo. Esto es lo que se lee en la prensa alemana, ¿eh? No me estoy inventando nada. Lo que se está viendo en los editoriales, lo que se ve en las noticias y lo que se puede leer también en los comentarios de las noticias, que como ya os he comentado en más de una ocasión, en los comentarios de las noticias de los periódicos digitales es donde se puede captar a un país respirando. A un país o a una parte del país. Os he dicho en multitud de ocasiones que si queréis saber qué es lo que piensa la izquierda española, no tenéis más que entrar al diario.es, el Nacho Escolario, y leer los comentarios de sus lectores. Suelen ser muchos. O sea, ¿qué piensan los progres de esto? Bueno, pues uno va y lo ve. Se puede hacer la operación inversa. Si queremos saber qué piensan los votantes del PP, no hay más que ir a La Razón. La Razón, uno entra, mira los comentarios y ya sabe lo que los votantes o el votante medio del PP piensa al respecto de esta o de aquella noticia. Bien, pues lo que se respira en los comentarios de los digitales alemanes es eso mismo, es una indignación al borde mismo del enfado sin contemplaciones. La consternación que hubo la semana pasada, es decir, lo que nos encontrábamos después de los sucesos del tren, se veía, estaba el país consternado, pues un país en el que nunca pasa nada. Cualquiera de vosotros que viva en Alemania lo sabe, es un país muy seguro, un país donde uno deja la puerta abierta, por lo menos en la Alemania rural. Se puede dejar el coche abierto sin ningún problema, donde no hay amenazas. El país pacífico por antonomasia, pues se ha transformado en preocupación abierta. Las ciudades alemanas están llenas de policía y el siguiente paso ya sabéis cuál es: la indignación y el estallido popular. Y si eso en Alemania no puede suceder, en Alemania puede suceder, como en cualquier otro país. Vale, será un estallido popular más civilizado que el que se pueda dar en el Cairo, pero un estallido popular a fin de cuentas. No sé yo si el gobierno podrá aguantar, el gobierno Merkel quiero decir, podrá aguantar otro fin de semana como este pasado. Es una duda que tengo. De hecho, pocos gobiernos aguantarían una semana como esta.
y mucho menos si esos mismos gobiernos tienen el histórico que tiene Merkel respecto a los refugiados. Claro, aquí nos pasa algo así. Bueno, iba a decir aquí es que tenemos la costumbre de que si ponen una bomba la culpa es del gobierno. Pero bueno, España es caso aparte. Pero en Francia, por ejemplo, si no llegó nunca Hollande al extremo de Merkel respecto a la crisis de los refugiados del año pasado, por estas mismas fechas, en verano. Y no solo a causa de la indignación de los alemanes de a pie. Es decir, los problemas que tiene Merkel no solo vienen del cabreo general entre los alemanes, que es verificable, yo os he dicho, en los mismos periódicos. O si habláis con cualquier alemán, ¿eh? No hace falta que hay un montón en España para hablar. Yo, de hecho, hablo bastante con alemanes y están todos muy enfadados. Merkel gobierna gracias al apoyo que le presta la CSU. La CSU es como, iba a decir, lo que era UPN en Navarra para el PP, hace años, más o menos. Una parte del Partido Conservador, que en Alemania se llama CDU, Unión Cristiano-Demócrata, pero que está solo en Baviera. Se presentan siempre juntos. En Baviera no se presenta la CDU y en el resto de Alemania no se presenta la CSU, nada más. Pero siempre van de la mano, forman el mismo grupo parlamentario y tal. Esto es así desde que se fundó la República Federal en el año 49. El líder de la CSU y además presidente de Baviera es Horst Seehofer. Es un tipo ya de cierta edad, debe tener pues cerca de los 70 años más o menos, su líder histórico de la CSU. Y anda enfrentado con Merkel desde hace tiempo, desde hace por lo menos un año, a causa del tema de los refugiados. La CSU tiene, por cierto, lo he ido a mirar, que no sabía exactamente cuántos, tiene 56 escaños en el Bundestag. En el caso de que se los retirase, pues se quedaría Angela Merkel con solo 255, estaría por encima del SPD, por encima del resto de partidos, pero tendría muy difícil la gobernabilidad del país. Quizá no le quedase otra, en el caso de que se produjese esta ruptura entre conservadores bávaros y Merkel, no le quedaría mucho más que convocar elecciones. Desde luego dimitir. Esto es porque no podría recibir apoyo no tendría apoyo en el Bundestag. Seehofer y Merkel se las ven desde el año pasado. Esto es un tema que, yo lo recuerdo del verano pasado, del invierno pasado, en plena crisis de los refugiados, porque Seehofer se constituyó en aquel momento en el principal opositor a la política de asilo de la canciller. De hecho, llegó a hacer una cosa muy graciosa y es que en Múnich llenó un autobús de refugiados sirios y lo mandó a Berlín y los dejó en la puerta de la Cancillería. Una cosa tremenda. Es como si aquí, pues qué digo yo, el presidente de la Generalidad llena un autobús de refugiados y lo manda a la Moncloa y lo deja en la puerta de la Moncloa y los deja allí, ¿no? para que viese el problema. La cosa, como veis, viene de lejos y los atentados de la semana pasada no han hecho más que ahondar esa fractura entre Merkel y Seehofer. Seehofer, ya digo, es incluso mayor que Merkel, es decir, es un político más viejo que ella y con bastante predicamento en Baviera, todo hay que decirlo, gobierna allí con mayoría absoluta. Esto podría reactivarse y poner un fin precipitado en clave interna de política interna al gobierno de Merkel. Entre otras cosas porque una de los extremos a los que Seehofer no quiere llegar es a que sus votos se le vayan a Alternative für Deutschland, que es este partido que empezó siendo más liberalote y ha terminado siendo un partido de derecha obsesionada con el tema de la inmigración. Y que en esto de los refugiados pues ha sido como una mina. De hecho, no paran. Esto les está haciendo sus delicias todas estas historias. Y están captando votos, obviamente. Votos o por lo menos voluntades. El principal amenazado del crecimiento de AfD es el CDU y la CSU. De ahí que es lógico que Seehofer, que a fin de cuentas maneja, iba a decir aquella autonomía, no es una autonomía exactamente, aquel Estado federado, Freistaat, que es Estado libre, que es Baviera, tema perder votos y tema perder el Estado. Esto es la parte, digamos, política, que puede ocasionarle la pérdida del poder a Merkel y que ya lo tiene cuestionado, una parte estrictamente política, es decir, no popular. Al margen de lo que esté pensando el alemán de a pie, que ya os digo yo lo que está pensando, está muy indignado. En Alemania han entrado en el último año más de 1 millón de refugiados sirios. Más de 1 millón. 1.200.000, una cosa así. Casi todos lo han hecho por Baviera, por la frontera entre Austria y Baviera, como sabéis. Baviera y Austria comparten
una frontera de muchos kilómetros. De hecho, Hitler nació ahí, en esa misma frontera, en Braunau, que es un pueblito fronterizo que está en el lado austriaco. En España, para que os hagáis una idea, hay unos 600 refugiados sirios. Aquí mucho welcome refugees en los ayuntamientos y mucho poner contadores por parte de la Colau y de estar todo el rato con los refugiados para arriba, para abajo. Pero claro, es que no vemos sirios en las calles. Hay 600. Joder, un país tan grande como el nuestro, con 46 o 47 millones de habitantes, pues 600 sirios es como una gota de agua, o 600 personas son como una gota de agua en una bañera. Es inapreciable. Y además, no creo que vayan a venir muchos más. Creo que han entrado a lo largo del mes, pero siempre cantidades muy pequeñas, pocas decenas. Los sirios no quieren venir a España por varias razones. La primera es que no esperan encontrar aquí un empleo tan bueno como el que querrían, o el que aspiran a encontrar en Alemania. Saben que el welfare, las ayudas estatales son mayores en Alemania o en Francia que aquí. Además les pilla lejos, además no dominan el idioma. En fin, a un sirio le pilla muy de lejos España. Son varias las razones que explican que hayan venido tan pocos. Y los pocos que han venido es porque les han traído, literalmente. No es porque hayan terminado aquí. Llegar desde la frontera austríaca hasta España, pues hay un paseo. Están los Alpes, los Pirineos, en fin. No es tan sencillo. Si tuviéramos aquí 500.000 de sirios, que sería el equivalente, teniendo en cuenta que Alemania tiene el doble de población que España, no sé yo si el cartel de Welcome Refugees seguiría colgado en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos, en el de Madrid y en el de Zaragoza, que lo vi hace un par de meses, que estaba también colgado lo del Welcome Refugees. Y lo está viendo por distintos sitios. Para entender el problema de los refugiados, y es a donde quiero llegar, yo siento decirlo, pero es así, hay que viajar a Alemania. Además, Alemania, no digo a Francia, ni digo a Bélgica, a Alemania. Y verlo en persona. Las ciudades están llenas de refugiados, pero es que los pueblos también. En las navidades pasadas, en un pueblito pequeño del sur del país, un pueblo de unos 15.000 habitantes, estaba la plaza del pueblo llena de refugiados, los pobrecitos. Daba pena, realmente hacía un frío helador, imaginaos, el sur de Alemania en diciembre. La inmensa mayoría de los que había, no ya en ese pueblo, en toda Alemania, de ese 1,5 millones de refugiados sirios que han entrado, son desdichados, huyendo de la guerra y de una muerte segura. El problema, por lo tanto, no son los refugiados en sí. El problema viene después. En todo ese grupo tan numeroso, algún que otro radical se les ha colado, como era previsible, y eso se sabía desde el principio. Y luego, aparte de eso, del radical que se les haya colado, que en este caso, si a estas alturas todavía no se le ha detectado y se le ha deportado, es responsabilidad directa de la policía, en este caso del Ministerio de Interior alemán, está la tragedia en sí del refugiado. Pasado el primer momento, el tema del refugiado es un tema complejo. Aquí lo que pasa es que no hay refugiados, o no hay españoles refugiados desde la Guerra Civil y ya se nos ha olvidado. Pero los españoles fuimos refugiados en Francia cuando terminó la Guerra Civil, en concreto los españoles republicanos. Se les metió en campos en el sur del país. Aquello duró poco porque luego llegaron los alemanes el año siguiente y barrieron con todo. Entonces no hubo tiempo de que se desarrollasen colonias de refugiados españoles al otro lado de los Pirineos. El problema del refugiado, una vez se pasa el primer momento, el momento de la huida, de he salido del infierno y ya por fin estoy a salvo, es que o se queda o se va. Es decir, o vuelve por donde ha venido o continúa su camino hacia otro lado, o se queda. Se queda y se integra en la sociedad que le ha acogido. Es decir, en una palabra, que no se puede tener a la población ociosa viviendo a costa del contribuyente por toda la eternidad. Esto se ha podido ver en campamentos de refugiados en lugares como Palestina, por ejemplo. Gente que lleva ahí 3 generaciones viviendo. Porque el ocio es el origen de casi todos los males, entre ellos del mal del fanatismo. Si una persona joven de 18, 19, 20 años, bueno, o de 30, o de 45, la tienes todo el día metida en una tienda de campaña, como en el caso de Palestina, o en un piso de acogida, lo normal es que, aparte de aburrirse, se va a aburrir porque no puede trabajar. Estás recibiendo, le estás dando de comer, estás recibiendo, en el caso de Alemania, una paga incluso.
es que le va a dar o por el alcohol, o por la violencia, o por el fanatismo religioso. La primera cuestión que habría que plantearse es si Alemania puede permitirse a tanta gente ociosa. Esa es la primera y la fundamental. Vamos, el año pasado porque no tenía contracrónica, pero la hubiese dicho en el mes de septiembre cuando fue todo el gran mogollón de refugiados. Tanta gente ociosa con conexión a Internet, en un ambiente extraño, a miles de kilómetros de su país, que desconoce la lengua, desconoce las costumbres del país que le ha acogido, costumbres y lengua que por lo demás son muy diferentes a las del país de origen, en comunidades en las que sobran fanáticos o gente fanatizable, cuya única labor en la vida es fanatizar a los demás y lavar el cerebro a los demás, diciendo que lo suyo, que su problema, que su tragedia, se debe a que los europeos están bombardeando Siria o que Occidente en general es el culpable de todos los males que afligen a los pueblos de Oriente Medio. Que es básicamente el mensaje que utiliza el ISIS, más allá de Siria y de Irak. Mensaje que utiliza el ISIS en Occidente y con el que recluta. Recluta gente que ya está aquí, como los islamistas de Bruselas o de París, y a los que acaban de llegar. A los que acaban de llegar además más fácilmente, porque no tienen defensas, porque viven, ya he dicho, desarraigados, o en un campo de refugiados o en un edificio de acogida, conectados a Internet, relacionándose solo entre ellos. Es decir, una vez introducido el veneno, es fácil que ese veneno empiece a circular. Es decir, como se puede ver, la situación del refugiado a partir de los primeros meses, es decir, del primer momento, ese que decía, de salvar el pellejo, es un caso de estrés por múltiples vertientes. Y sobre todo, y eso es la parte que nos afecta, una bomba de relojería. Merkel se encuentra, por lo tanto, ante un escenario complicadísimo, del que es, no voy a decir imposible, pero casi imposible salir. Porque es que está cuestionada hasta por la izquierda. Decía el otro día Sarah Wagenknecht, que es una diputada de Linke, que ni sabían quién estaba en el país, quién había entrado, ni a quién se enfrentaban. Wagenknecht es lo más parecido a una podemita que hay en Alemania. Tía joven, de unos 40 años, casada, por cierto, con Oskar Lafontaine, creo que se casó el año pasado, que podría ser su padre, por cierto. Esta es la misma que jaleaba a los refugiados hace un año. Bueno, ahora ya está diciendo poniendo pegas. Los del SPD también, ¿eh? No, es que no puede ser. Quizá hayan entrado demasiados. Quizá no los hemos registrado y vigilado. Pero si es que el que no era islamista se ha podido hacer islamista en los últimos 6 meses. Precisamente porque está metido en un piso, conectado a Internet, rodeado solo por los suyos. No se le puede devolver, no puede continuar hacia otro lado, pero tampoco tiene claro que se vaya a quedar. Y que por lo tanto tiene que asumir que esa va a ser su patria. Y que va a tener que hacer su vida ahí. Y se va a integrar en el país, va a aprender el idioma, que es el alemán, por muy difícil que sea, no hay persona que no lo aprenda en un año, si se pone a ello. Incluso los españoles. Lo aprendemos en un año sin problemas y en menos tiempo, si clavamos codos. Facilidades para aprender el idioma tienen. Pero si no se van a quedar, si es una cuestión de que vuelvan, cuanto antes puede ser dentro de 5 años. Que vas a tener a 1 millón de personas, literalmente aburridas y ociosas, metidas en comunidades de acogida, hasta que vuelvan, si es que vuelven. Claro, muchos no querrán volver a la ruina en la que se ha convertido Alepo o se ha convertido Homs después de la guerra. Otros directamente llevarán 4 o 5 años en Alemania y los que llegaron allí con 13 años, cuando tengan 18, Alemania ya lo considerarán su país. Espero que lo consideren su país, porque si no lo consideran su país, peor. Ante este hecho, que es así, nos guste o no, es así. Es decir, la historia no es lo que nos gustaría que hubiese pasado, sino lo que ha pasado. Es la condición humana, ¿no? Es así, tenemos que hacer frente a lo que pasa, no a lo que nos gustaría que pasase,
Además, muchas veces pensamos que si esto pasa así va a suceder tal cosa. Es imposible. El mundo es un sistema caótico. Hay un montón de información circulando. El caso de los progresistas alemanes, como Wagenknecht, pensaba, no lo sé, quizá cuando les recibía alegremente, cuando estaba con lo de Welcome Refugees, que también tuvo allí su historia, ¿sí? Quizá en convertirlos en arietes de su comunismo pasado de rosca. La verdad es que qué ilusos son estos progres europeos, ¿eh? La madre que los parió, son todos iguales. Ahora vienen los llantos. Pero claro, no se puede ni volver atrás en el tiempo, es decir, ya que no pase ninguno, ni por supuesto expulsar a 1,5 millones de personas. ¿A dónde van? No los va a aceptar Turquía de nuevo, ni Austria, ni ninguno de los países, esas carreras que veíamos durante el otoño pasado. Yo veo que a Merkel le quedan solo 2 opciones. Una es olvidarse de todo y rezar para que no pase nada más. Y la otra es ponerse seria. Con la comunidad de refugiados, quiero decir. Ponerse seria. No pasar ni una. Porque en el caso de estos atentados de la semana pasada, lo que hemos visto es que había uno pendiente de deportación, por ejemplo, que eso ha indignado bastante a los alemanes. Aunque parezca mentira, la primera opción es más que plausible, ¿eh? En un año hay elecciones a las que muy probablemente Merkel ya no se presente. Lleva, a fin de cuentas, en el poder desde el año 2005. Lleva 11 años en el poder. Va a hacer ahora 11 años en septiembre. En aquellas famosas elecciones contra Schröder que las ganó. Yo creo que es así, que ella prefiere casi esperar, porque la segunda opción, la de ponerse seria, pues va a ser antipopular. Porque implicará deportaciones y es posible que se termine cometiendo alguna que otra injusticia que no querrá enfrentar, y menos desgastarme de esta manera justo unos meses antes de volver a mi casa. La segunda de las posibilidades, de las opciones que enfrenta Angela Merkel ahora, es sin embargo la única que le queda a Europa, según está el patio. Hemos podido confirmarlo esta misma mañana con el atentado en Normandía. Se han metido 2 en una iglesia y han degollado a un pobre sacerdote ya mayor. Bueno, y han degollado al resto de no haberles abatido la policía. El no hacer nada, yo personalmente creo que fomentará el terrorismo, y más ante el tipo de terrorismo de aventureros solitarios que es el que estamos sufriendo. No hacer nada es dejarlo pasar. Es bueno, y esperemos a que no pase nada la semana que viene. La solución hoy por hoy es policial. No hay más, lo decía hace un mes, lo decía también hace 3 meses cuando los atentados en Bruselas, y lo vuelvo a repetir hoy. En este caso, para estos atentados de aventureros solitarios, policial ya de última instancia, de pistola en la mano. Se ha visto hoy en Normandía. Directamente, primero disparar y luego preguntar. El agresor, en definitiva, tiene que saber de antemano que la ley va a ser implacable con él. Vamos, tan implacable que lo primero va a ser disparar y lo segundo preguntar. Lo que ha pasado hoy en Normandía, repito. Lo que pasó el otro día en Múnich. Porque no se puede preguntar a estos, ya sabes a lo que van. A mí no se me ocurren muchas más salidas llegado a este punto, sinceramente. Ante un ataque descoordinado y enloquecido, como el que padecemos, realizado además desde dentro, no hay más salida. Eso creo yo al menos. Quien esté pensando en apuntarse, y ese es el mensaje que se tiene que transmitir, no ya a los refugiados, en general, a todo musulmán radical o radicalizado que quiera meterse en esto, que quiera apuntarse a esta locura, debe de saber, antes de nada, lo que le espera. Esa es la única manera de desincentivar algo. La violencia, los que creemos en el principio de no agresión, como es mi caso, solo justificamos la violencia en defensa propia. Yo creo, sinceramente, que en este caso la cosa está clara, ¿o no? Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Y hoy más que Podenoticia lo que tenemos es Echeniqueticia. Es decir, noticia, Podenoticia de Echenique, el de Podemos de Zaragoza.
Bien, la historia es la que sigue. La ha publicado el Heraldo de Aragón, porque viene de allí, de Zaragoza, y resulta que Pablo Echenique, que como bien sabéis es paralítico, pues tenía una persona que le ayudaba. Un tipo pues que le ayudaba a hacer sus cosas por la mañana, pues como tienen muchos discapacitados, ¿no? Le pagaba, hasta ahí todo correcto, no sé si sería para hacerle el desayuno o algo así, no tengo ni idea. La cosa es que este hombre le pagaba 300 euros al mes. Iba a ayudarle por las mañanas, no sé si está bien o está mal pagado. Es un trabajo que desconozco qué sueldos tiene. La cuestión es que este hombre trabajaba en negro. Trabajaba en negro a pesar de que el empleador, en este caso Echenique, tenía la obligación de pagar la seguridad social de su empleado, cosa que no hizo. Esto ha salido en el Heraldo, automáticamente ha pasado a toda la prensa nacional y a media mañana ha salido Echenique para explicarse. Y ha dicho que, bien, que lo siente mucho, pero que él sabía que estaba haciendo mal, pero que le vamos a hacer que el sistema económico, SIC, lleva a las personas a hacer estas cosas. Porque, claro, a este hombre no le quedaba más remedio. Según parece, los 300 euros, pues claro, no le daban al hombre para pagarse la cuota de autónomos, que creo que ronda los 250 euros. Es decir, hubiera trabajado para Echenique gratis. Ese es uno de los problemas de la cuota de autónomos, que por cierto Podemos quiere mantener tan alta, o incluso más. Los autónomos, a la gente de Podemos, a la izquierda en general, no le gusta mucho. Bien, en esta Echeniqueticia yo veo dos temas, dos capas. La primera es que ellos son, o quieren ser, o pretenden ser la pulcritud. Son la gente, son los nuevos, son la nueva política, la que no comete errores, que no defrauda, pues en este caso estaríamos hablando de un fraude. Y resulta que al final son como el resto de españoles. ¿Los españoles somos dados al fraude? Pues no especialmente. No somos especialmente piratas. Pero muchas veces cuando vemos que los impuestos son excesivos o la regulación es excesiva, tratamos deportivamente de saltárnosla, siempre y cuando no nos pillen. Eso es normal. Es decir, tiene toda la lógica y la razón de ser del mundo. Si nos obligasen a andar a la pata coja por la calle, pues ¿qué haríamos? Andar con dos piernas, a no ser que viésemos un agente de policía, que nos pondríamos todos a la pata coja. Bueno, pues con este caso pasa algo parecido. Cuando los impuestos son muchos, las leyes son muchas, sucede que no se cumplen. Esta es la primera de las capas. Y la segunda tiene que ver más con el sistema económico del que hablaba Echenique durante su rueda de prensa. El sistema económico que tenemos, hiperintervenido, hace que ser autónomo en España sea algo parecido a ser un héroe. Que muchos autónomos trabajen meses enteros para el gobierno. Teniendo en cuenta que Echenique está dedicado a labores de gobierno, no es gobierno exactamente, pero sí diputado regional, pues bien, estos autónomos lo que hacen es pagar sueldos como el de Echenique. O como el de todos sus compañeros de partido que están en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Al final pasa eso, que cuando alguien es autónomo tiene que pagar una cuota de autónomos disparatadamente alta. Lo he comentado en más de una ocasión aquí en la Contracrónica, como sucede que si eres, pues que os digo yo, profesor de inglés a ratos, un par de tardes a la semana, no te compensa darte de alta autónomos porque al final no es que el trabajo tenga rendimientos, es que tiene rendimientos negativos, es que te toca pagar las clases y además te toca pagar. Y que no había flexibilidad ninguna. Que eso el sistema autónomos debería cambiar radicalmente. De tal manera que si tu único ingreso son 300 euros, porque el resto del día tienes otras cosas que hacer, atender, aparte de Echenique, atender a tu madre o lo que sea. O estás escribiendo un libro y no tienes tiempo, has emprendido, que diría un economista, un proyecto productivo a largo plazo. Bueno, pues en ese caso, si tienes que pagar 250 euros el trabajo de atención a Echenique, o no lo haces o lo sumerges. Esto es lo que dice el sentido común, que es el mismo sentido del que carecen los que hacen los programas económicos de partidos como el Popular, el Socialista, el de Ciudadanos o el de Podemos. En este caso tenemos la política por un lado y la realidad económica del país por otro. El caso del asistente Echenique lo que nos ha hecho es aflorar ese problema y que lo viésemos todos. Y es que hay un montón de trabajos que el mercado laboral es más complejo de lo que a ellos les gustaría. Que ven a todo el mundo como funcionario, como Rajoy, ¿no? Que hasta los empleados del PP los llamaba funcionarios del partido. Que la casuística laboral es infinita y es casi individualizada. Y que la legislación tiene que estar ajustada a eso. A una casuística casi infinita. ¿Con infinidad de contratos? No, con uno. Que sea más que contrato único, contrato libre.
y que desde luego a una persona que gana 300 euros al mes no le hagas pagar de cuota 250. Porque lo único que vas a conseguir es que o ese trabajo no se haga y ese tipo alargue la mano para recibir un subsidio, o ese trabajo se haga en negro. El asistente de Echenique, con todo, al menos trabajo, podría haber hecho lo contrario y haber hecho lo que quieren los podemitas que haga este tipo de gente, que es ponerse en la cola del subsidio. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya, con esta Echeniqueticia, que como veis tiene un par de capas como mínimo, podríamos continuar. Me despido de vosotros hasta mañana.